no nos va a alcanzar ya el tiempo, como os decía, para mostrarles algunos videos. A ver. A ver. ¿Quiénes más se van uniendo? Bueno, entonces rápidamente, como decíamos, hemos tenido un retraso, pero eso será, ustedes tendrán los motivos. Nosotros hemos abierto la sala a 9:40 en punto. Y bueno, justamente el día de hoy teníamos que ver, les decía, ya uno de los temas hemos hablado, esto de investigación científica, pero no de manera detallada. Creo que el año pasado también algo ya les dije. Y bueno, ya decía, vayan a un instituto, vayan a una universidad, vayan a la normal o a la institución superior que sea de su agrado para ustedes. Siempre van a ser trabajos de investigación. Inclusive hay una materia que se llama investigación científica. Entonces, donde se realizan una serie de trabajos al finalizar el curso y vos tienes que defender dicho trabajo para optar el cargo, ¿no? Ya sea de técnico, ya sea de licenciatura, maestrías, diplomados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es necesario que tú por lo menos te conozcas mínimamente, ¿no? Y hagas un pequeño trabajo para que cuando vayas a la universidad, a la normal o a otro centro, no te sea tan dificultoso y ya tengas una base, ¿no? Entonces, a ver hasta dónde nos da el tiempo, voy a tratar de explicar. Y bueno, si se da, pues el tiempo de poder observar algo de una investigadora que nos dice, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación es un estudio, es una propuesta sobre un tema investigado, sobre una problemática y dar una solución. O sea, tú investigas un tema y das una propuesta de solución, ¿no? No es que yo investigo y punto. Tengo también que proponer algo. Es un trabajo que debe ser estudiado en la realidad o a partir de la realidad, ¿no? O a partir de la experiencia vivida. Contrastar con autores, o sea, fundamentar con un marco teórico para llegar a resultados y conclusiones valederas. O sea, tú estudias el área que más te guste, música, educación física, matemáticas, física, química, ciencia, etcétera. Un tema determinado, puedes partir de experiencias que hayas visto. Hay que contrastar este estudio con libros, con autores en eso que es el marco teórico, para llegar a conclusiones o resultados valederos. No podemos hacer un trabajo a la ligera. El trabajo de investigación es ese, ¿no? Hacer un trabajo bien sistemático, pero con resultados valederos. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta en la investigación? Una planificación, se debe planificarme qué es lo que debo hacer. Mínimamente estos trabajos duran entre 3, 6 meses o un año, ¿no? Dependiendo. Puede ser inclusive hasta de días, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo. Si es un trabajo que vamos a llevarlo a la práctica, es obvio, requerirá más tiempo. Pero si simplemente es un estudio, puede ser solo hasta en una semana. Hay que buscar o seleccionar la organización y la información. Entonces debemos saber cómo vamos a buscar la información, la recolección de los datos del tema que estoy investigando. Debo organizarme. De pronto diré, bueno, este día voy a ir a hacer entrevistas, mañana voy a buscar en libros, o esta semana haré entrevistas, siguiente semana, etcétera. Entonces debo hacerme un cronograma de trabajo, ¿no? La redacción de discursos informativos extensos. En todo caso, eh, debo empezar a redactar, debo empezar a escribir. Todo lo que escuches relacionado al tema, debo escribir, ¿no? Debo tener un cuaderno de campo de trabajo donde vaya haciendo mis anotaciones, ¿no? Sea noticias, lo que he escuchado de noticias, tal vez alguien por ahí habló de mi tema, entonces pum, lo apunto. ¿Cómo elaborar un buen trabajo de investigación? Hay diferentes pasos, pero uno de ellos puede ser el siguiente: seleccionar el tema. Es obvio, debemos tener mucho cuidado en seleccionar un tema. El tema debe ser algo relevante,
algo importante. No puede ser algo sin sentido que, bueno, no tenga importancia, ¿no? Algo que sí impacte. También en este aspecto debes elegir y escoger el tema que sea de tu agrado, que te guste. No puedes elegir algo que no lo vas a poder hacer. Si a vos te gustan las matemáticas, ¿para qué vas a hacer de química? No tiene sentido. Y dos, pues buscar la información pertinente, ¿no? O sea, debemos buscar la información correspondiente al tema. No es que escojo mi tema y listo, me va a venir todo de arriba, ¿no? Debo yo investigar. Ojo, no solamente se trata de investigar en internet, sino debemos investigar libros físicos, hacer entrevistas a personas entendidas en el tema, etc. Hay diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, el ensayo consta de tres partes. Una, la introducción, el cuerpo nudo y la conclusión. La introducción pues debe indicar pues el propósito de la investigación, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo ese trabajo? El cuerpo nudo es el tema, la organización que en sí tiene el texto en sí, o sea, el desarrollo del texto, ¿no? Como tal, los puntos que se van a ir tratando. Y finalmente una conclusión a la que voy a arribar. Generalmente el ensayo se hace a partir de un libro, a partir de una experiencia, a partir de una vivencia, a partir de un tema, a partir de una película, a partir de una entrevista. Bueno, hay diferentes formas de escoger un ensayo, que es obvio no dura más de unas 10 o 15, entre 5, 10 o 15 páginas, ¿no? Otro tipo de trabajo es la monografía. Es un trabajo de investigación que se hace sobre un tema en particular. Como dice su nombre, monografía viene de uno. Tenemos que escoger un tema en particular, una problemática en particular. Muchos lo comparan este tipo de trabajos como un trabajo académico, donde se va sobre el tema citado, se va investigando, ¿no? Se va sacando muchos detalles. Por ejemplo, un tema que hicimos hace unos años atrás fue la realidad o la pobreza en Bolivia, ¿verdad, no? La realidad de la pobreza en Bolivia, en nuestro país. Y bueno, averiguamos todo acerca de la pobreza, cuántas personas pobres hay en Bolivia, cuáles son las causas de la pobreza, las consecuencias de la pobreza, a qué gente se lo denomina pobres, porque hay dos formas de hablar de pobreza. Una es la pobreza económica, pero también existe la pobreza mental, ¿no? Personas que se creen pobres. Bueno, entonces debemos, si elegimos un tema, enfocarnos en ese tema. No podemos hacer otras cosas. Podemos utilizar autores, libros, por eso dice un trabajo académico, pero que se vaya relacionado con el tema. Utilizar diferentes fuentes, ya te decía, ¿no? Entrevistar a personas que sepan de tu tema, leer libros, pero que sean relacionados al tema, profundizar el tema y expresarlo en un trabajo, en un trabajo escrito, ¿no? Bien fundamentado. Eso es una monografía que entre unas 15, 20 o 25 hojas puede abarcar, ¿no? El perfil de trabajo es la propuesta de investigación de manera resumida en la que el participante o el estudiante plantea el título del trabajo, el marco metodológico, el problema, la justificación, sus objetivos general, objetivos específicos, la hipótesis, la justificación. En todo caso, es el resumen de todo el trabajo de investigación, pero de manera breve. Y aquí un trabajo de investigación puede abarcar hasta unas 100, 200 hojas. Pero aquí lo hace entre unas 10 o 15 hojas, ¿no? Pero tomando en cuenta todos esos puntos que he señalado, desde el título, que debe ser claro, la parte metodológica, que vamos a ver enseguida también, justificar por qué, para qué estoy haciendo. Tengo que tener un objetivo, un norte, para qué estoy haciendo este trabajo. Tengo que justificar. Hipótesis, una posible solución al problema de ese trabajo, porque todo trabajo se hace en función a un problema. Y también pues expresar de manera breve el marco teórico, qué autores hablan sobre mi tema o fundamentan el tema que voy a estudiar. Generalmente pues se lo hace este perfil para tener un planteamiento claro de lo que se tiene que trabajar. Es como los cimientos de mi trabajo. Si están hechos bien los cimientos de la casa, es obvio esa casa va a durar tiempo y va a ser garantizada. Eso quiere decir que si nuestro perfil está bien hecho,
seguramente nuestro trabajo también va a ser buenísimo, va a ser excelente, va a tener los resultados que yo quiero que tenga y no voy a tener observación. Pero si mi perfil no tiene pies, no tiene cabeza, el título está mal, el problema está mal, etcétera, bueno, pues va a haber siempre una serie de errores. Y me va a observar, es obvio, mi docente guía, ¿no? Ya que siempre en las universidades en este tipo de trabajo nos da un docente guía, quien te va revisando el trabajo. Y finalmente viene lo que es la tesis. La tesis es una propuesta que el investigador hace sobre un tema específico, defendiendo la misma en base a un estudio hecho en el campo de trabajo y fundamentando en pruebas o resultados. Tesis es obvio, es proponer algo, es una propuesta concreta, desarrollada en lo que es la metodología de investigación. Es defender un tema ante un jurado, defenderla con uñas y dientes, en base a tu investigación, en base a fundamentos, para obtener un título o grado académico. Por ejemplo, alguien puede investigar en su tesis cómo es pues de pronto puedo proponer la posibilidad de construir, qué sé yo, como alguien propuso, un túnel subterráneo debajo del aeropuerto. Ese era un título de un trabajo de ingeniería. O de pronto, ya de pronto en el aspecto medicinal que ahora está tanto en boga, puede proponer eso de la plata coloidal como un elemento curativo no solamente contra el virus, sino contra muchas enfermedades incurables. Y para ello, para el otro, tiene que defender él con todo, tiene que basarse en autores, en experiencias, en hechos irrebatibles, a tal punto que digan, sí, este es un buen trabajo de investigación. Pero si yo no respaldo mi investigación y he hecho a la ligera, eso yo voy a tener observado y puede inclusive ser reprobado en la defensa. Esa es la tesis, es una propuesta. Yo particularmente siempre hemos hecho varias propuestas, por ejemplo en el origen del hombre se han dado varias tesis, varias investigaciones, algunas propias, otras copias, pero que se fundamentan en autores o en libros, ¿no? No lo decimos a la ligera. Entonces ustedes también tienen que hacer algún estudio así, fundamentado. ¿Cuáles son los elementos del trabajo de investigación? Lo primero lleva una carátula. La carátula lleva los datos de la institución, por ejemplo, ahí en la parte superior, ven, los datos de la Universidad Tomás Frías. En este caso, la Facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Geodesia. Dependiendo si es un instituto, bueno, pues entrará el nombre del instituto, si es normal, de la normal. En este caso, ustedes podrán colocar el nombre del colegio. Logo o escudo. Abajo se coloca, pues, si la institución tiene un escudo o tiene un logo, ¿no?, que le identifique. Bueno, en el caso de nosotros puede ser Don Bosco, simplemente, ¿no? El título, abajo como ven, entre comillas, siempre con letras mayúsculas, en negrilla, título debe ser claro. Y debes responder al problema y indicar dónde se lo hará. Indicar claramente el problema, ¿no? En este caso el problema es la delimitación del área urbana con el sistema de posicionamiento global, llamado también GPS, ¿no?, donde en el municipio de Ica. Entonces, si bien el título es así, preciso, claro y concreto. Generalmente el título hay que hacerse revisar para que el docente guía nos dé el visto bueno, ¿no? Más abajo, el tipo de trabajo. En este caso es un trabajo dirigido. Puede ser un trabajo de grado, no sé, pues diría monografía, puede decir tesis, trabajo académico, puede decir ensayo, etcétera, ¿no? En este caso nosotros va a decir trabajo de investigación, ya les vamos a decir más adelante. Posteriormente se coloca el docente guía o tutor, quien te está guiando, ¿no?, el nombre del docente, el nombre del participante. Aquí está al revés, primeramente está el nombre del participante, ahí está el nombre de la persona, y abajo está su docente guía, ¿no?, quien está guiando en el trabajo. Y finalmente el lugar donde se hizo, en este caso Potosí, Bolivia.
Generalmente la carátula es en una hoja. Viene luego la introducción. La introducción puede ser una hoja o dos. Es el esqueleto del texto, es la radiografía del trabajo. Nos ubica dónde se lo hizo y para qué se lo hizo, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden ver si es una breve descripción del tema, un breve resumen de todo el trabajo. Si el trabajo está compuesto por capítulos, bueno, se describe el contenido de cada uno en párrafos. Entonces, el tribunal revisa la introducción y automáticamente nosotros sabemos de qué se trata el trabajo. Tú cuando lees un libro, lees la introducción y automáticamente te das cuenta de qué se trata todo el trabajo. Para eso es necesario la introducción. La introducción está bien hecha, ya tienes un 50%, digamos, de que sí tu trabajo está bien realizado. El capítulo 1 se refiere generalmente al marco metodológico, es el norte, es el que orienta el trabajo, ¿no? Generalmente aquí se coloca lo que es la justificación, o sea, la importancia del trabajo, el por qué se eligió este tema, indicadores o estudios anteriores sobre el tema. De pronto hay personas que han investigado sobre el tema. Entonces quiere decir que sí, tu tema es relevante. Por eso justifiques, es la palabra de que justificas por qué lo estás haciendo, ¿no? Luego hacemos el planteamiento del problema de la investigación. Por ejemplo, tenemos que decir que queremos investigar algo porque hemos detectado un problema. Podemos inclusive elegir varios problemas y luego priorizar cuál es el problema principal. En este caso del trabajo que estamos viendo es deficiencias en la delimitación del municipio de Ica por el crecimiento de la mancha urbana. Dado el crecimiento de esa población, es obvio su mapa urbano, digamos, ha quedado chico, es necesario que se vaya actualizando. Y esta persona pues ha visto, ¿no?, que existen esas deficiencias y que el municipio también en función al número de habitantes y a la mancha urbana hace su presupuesto, ¿no? Destina recursos cada año. Entonces ese trabajo va a permitir, ¿no?, aquello. Otro aspecto que es obvio es optativo en el caso de ustedes, pero sí en las universidades ya es obligado, no es necesario que esta parte lo hagan, pero es necesario que lo conozcan, es la variable dependiente e independiente. El problema, inclusive el título, se divide en dos partes. Una es la variable dependiente. ¿Qué es decir la dependiente? Que depende de algo. Es como el hijo depende del papá. Y la independiente, bueno, pues que no depende de nadie, es la que manda. Entonces la variable dependiente sería la delimitación del municipio de Ica. ¿De quién depende la delimitación del municipio de Ica? Depende del sistema de posicionamiento global, que vendría a ser la variable independiente. Este sistema de posicionamiento global, el GPS, pues va a determinar el, si se quiere decir, cómo va a ser la delimitación actual de ese municipio. De sobre este tema, ¿no? Pueden uno ver otro tema de pronto, ya les decía, matemáticas, no sé, biología, en el área que a ustedes mejor les guste para ver cómo podemos armar esto. En todo caso, posteriormente viene el objetivo general. Del objetivo, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Contar con la delimitación del municipio de Ica con el sistema de posicionamiento global. Ese es el objetivo del trabajo, que el municipio de Ica pues tenga una delimitación a partir de este instrumento, como es el GPS. Entonces, entre el título, el problema, el objetivo general, si ven, debe ser similar. No podemos variar. Es como una triangulación. Si el uno dice una cosa, el otro también debe decir lo mismo. Generalmente el título responde al problema. El objetivo también daría respuesta al problema. Instrumentos, es obvio, esto ya es para un trabajo que solo realiza, ustedes les decimos opcional porque no van a poderlo hacer, pero si alguien lo hace, bienvenido. Instrumentos o herramientas de recolección de datos. Para yo investigar algo, por ejemplo, me gusta la medicina, bueno, pues tendría que ser una observación, una visita al lugar, a la experiencia, sacar fotos, ver cómo trabaja, digamos, un hospital, etcétera, ¿no? Entrevistas puedo recolectar los datos mediante cuestionarios, yo me hago preguntas y les voy distribuyendo, ¿no?, a diferentes, digamos, médicos del hospital. Puedo hacer entrevistas ya con grabados, puedo grabar con mi celular en audio o puedo hacerlo en video también, ¿no?, a las personas.
es necesario pues recolectar toda la historia del contexto del tema que estoy averiguando. Si va a ser en este caso de medicina, bueno, pues tendré que averiguar pues que la institución, su historia, quiénes trabajan, instituciones que están alrededor, personajes a investigar, las autoridades, quienes están a cargo, los pobladores, puede ser en este caso pues los pacientes, médicos, etcétera. Es el universo a estudiar y la muestra vendría a ser pues una pequeña parte. Entonces es necesario pues averiguar todo del tema, ¿no? Darnos ese tiempito y esto lleva nomás su tiempo. Pero en su caso ustedes lo harían opcional porque muchos ni siquiera pueden salir de su casa, entonces no tendría sentido, ¿no? Simplemente tienen quizá en su casa algunos parientes para puedan preguntar. El marco teórico en todo caso se refiere y al capítulo 2 que debe fundamentar el tema, ¿no? De autores, el diálogo de autores, de por lo menos 5 libros o 5 autores, que se debe lograr un diálogo, ¿no? de autores. O sea, yo agarro, digamos, eh, sobre el tema de la medicina, que dirá Hipócrates, que dirá Galeno, que dirá Juan, que dirá Pedro. En tal libro dice esto, dice el otro, ¿no? Y siempre es necesario, si yo copio algo de un texto, no se trata de copiar y pegar, como muchos hacemos, sino de las fuentes debemos tener mucho cuidado. Si yo saco de un libro, hacerlo entre comillas, utilizando y respetando la fuente. En la universidad nos piden lo que son las normas APA, para que lo tomen en cuenta. Y después puedo ya colocar yo mi parecer, mi pensamiento. Entonces debe tener cuidado también con plagiar los trabajos. Si yo copio de otro trabajo y si me detectan me pueden anular mi trabajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho. Mejor es ser originales, no plagiar. Inclusive ya hay sistemas software que pueden detectar si el trabajo es plagio o no. Por ejemplo, un ejemplo de norma APA es la siguiente, ¿no? Aquí no salió las comillas, pero se coloca todo el texto entre comillas que hemos copiado de un texto de un libro y al final se coloca el autor, siempre el apellido, el nombre, el título del libro, en este caso cartografía automatizada, año 2012 y la página del libro, página 16. Esa es la forma de hacer una norma APA, ¿no? Para respetar los autores. Con eso no vas a ser observado. No puedes tú colocar una idea a título de voz cuando vos no has dado esa idea, sino es pertenece a otra persona. Es un ejemplo aquí en la fotografía de cómo se hace una defensa, ¿no? Frente a un tribunal, tú con tus diapositivas y explicando, ¿no? En un determinado tiempo. Conclusiones, recomendaciones para finalizar el trabajo, siempre se llega a conclusiones. Puedes, un ejemplo, ¿no? No les digo que hagan exactamente igual, pero los recomendables que pueden partir las conclusiones a partir del título. A partir del título, a partir del objetivo. Otra conclusión puede ser a partir del problema, a partir de la metodología o los instrumentos utilizados, a partir del marco teórico, a partir bueno, de los resultados o conclusiones. Por ejemplo, una conclusión sería, se realizó el reconocimiento del terreno verificando los aspectos como ser la distancia del proyecto a ejecutarse. Es una conclusión que está llegando este estudiante de ingeniería. Otra conclusión, dice, con conclusión podemos afirmar de manera evidente las ventajas del sistema GPS frente a los métodos tradicionales, entre otras, rapidez, confiabilidad y precisión. Entonces, tú en las conclusiones tienes que colocar la parte importante, relevante de tu trabajo, de tal manera que impacte. Lo que se quiere es que un trabajo impacte hacia los demás. En las recomendaciones, lo que se sugiere, lo que se quiere, lo que debes anotar es qué sugieres tú para mejorar tu trabajo a la institución o a quienes está dirigido el trabajo. Tener un amplio, por ejemplo, tener un amplio conocimiento de las leyes y normas vigentes como técnicas como jurídicas. Esa es una recomendación que hace el participante, que dentro de las leyes y de las normas vigentes, pues, y jurídicas esté esto de la actualización de los límites, por ejemplo. Está recomendando también al municipio de Ica que cuente con su propia red geodésica, la cual deberá estar constantemente mantenida y actualizada, ¿no? Esto hace referencia de que si el municipio de Ica no tenía, ¿no?, su red geodésica, esto va a permitir que los nuevos cambios de límites o de crecimiento vegetativo o de la mancha urbana sean actualizados constantemente. Inclusive eso de la delimitación es importante para no solamente para el catastro urbano,
para delimitar con otros municipios y no existen esos problemas inclusive de peleas entre municipios por límites. Entonces esto va a estar constantemente actualizando. Entonces tú puedes recomendar, en el caso de medicina puedes recomendar, no, yo recomiendo esto que es mejor para el virus, que está comprobado, certificado, etcétera, etcétera. Entonces estoy ya recomendando. Y finalmente el trabajo debe tener una bibliografía. ¿De dónde yo he sacado? No es que me he inventado. La bibliografía, ya les decía, mínimamente unos 5 libros, pueden hacerlo más o menos, no sé. Pero lo ideal sería por lo menos unos 5 fuentes, unas 3 a 5 fuentes en lo que van a hacer ustedes. Y en el caso del libro se coloca, ya les he dicho, primeramente en orden alfabético el apellido del autor, sus nombres, el título del libro, el lugar donde se lo ha hecho y el año, como lo están viendo aquí en los ejemplos, ¿no? Si es que está sacada de internet, se copia la página de internet, ¿no? Tal como está, y el título de la página de internet y el título del artículo de internet. Muchos de los libros no siempre se los encuentra físicamente. Hay algunos que descargamos del internet, pero los recomiendo siempre libros en PDF. Son los más recomendables. Anexos, un trabajo, es obvio, no creo que ustedes lo puedan hacer por la situación que estamos viviendo. Pero sí, ya cuando se hace un trabajo en la universidad, normal, instituto, etcétera, siempre nos piden anexos, o sea, las pruebas del trabajo. Si he ido al campo, en este caso he ido a Lica, pueden tener fotos del lugar, fotos que estoy haciendo el trabajo, fotografías, cuadros, gráficos, entrevistas, transcritas, etcétera, ¿no? Los anexos se pueden ir enumerando, por ejemplo, foto número 1, foto número 2 y colocar un título, ¿no? De tal manera que el anexo te permite, son las pruebas y evidencias de tu trabajo. Inclusive, pues, puedes sacarte una foto en el lugar del hecho para demostrar que evidentemente has hecho tu trabajo. Y así crean, porque el tribunal, cuando defiendas, no va a ir a ver, comprobar si vos has hecho o no has hecho el trabajo, tiene que estar en tus anexos. Hay algunos inclusive incluyen transcripciones de las entrevistas, sus CDs en audio, sus videos en audio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo primero, pues, elegirán el tema que quieren ustedes investigar, un tema cortito. Harán una carátula, tienen una carátula en una hoja, ya les he indicado que debe tener la carátula. 2, una introducción que puede ser entre media y máximo una hoja, ¿no? No vamos a decir siempre que lo hagan toda la hoja. 3, la metodología, ya les he indicado dónde va a estar el problema, eh, sobre el título que he elegido, haber un problema, ¿no? Bueno, generalmente se lo hacen en 3 hojas, pero vamos a simplemente que lo hagan ustedes en 2, ¿no? La problemática, la justificación, qué instrumento utilizar, y puede ser de pronto simplemente, qué sé yo, recolectar datos de mi propia experiencia o alguno que otro libro. No creo que van a lograr hacer entrevistas porque no pueden salir de casa. El marco teórico es de 3 a 5 hojas, recopilación de autores, simplemente pueden hacer 3. Conclusiones y recomendaciones en 1 o 2 hojas. Bueno, es suficiente que lo hagan unas 2 o 3 recomendaciones para cada uno, suficiente, ¿no? Y la bibliografía en una hoja, puede ser en la mitad. Anexos, no hay límite de hojas en anexos. Optativo lo coloco porque es obvio, no creo que alguien pueda hacer anexos, entonces no es necesario. Si resumimos, les sale 1, 2, 4, 7, 8, 8 a 9 hojas máximo, ¿no? Bueno, los que pueden hacerlo en computadora lo podrán hacer, los que no, no hay problema, lo pueden hacer manuscrito y luego enviar como lo mandan en fotos. Ese es el trabajo que ustedes tuvieran que realizar de investigación, un ejemplo de investigación, reitero, no sé si creo que hemos hecho algo ya el año pasado, pero ahora les estoy pasando estos datos para que ustedes lo tengan presente y el día de mañana pasado, cuando vayan a un centro educativo de educación superior o universidad, etcétera, se les va a resultar relativamente más fácil, ¿no? Y no van a tener problemas en estos trabajos de investigación, porque lo que cuesta a muchos investigadores, a muchas personas cuando ya acaban su carrera, hacer su trabajo de defensa. Y algunos se postergan. ¿Por qué? Porque no se ubican. Y muchos, el problema que tienen es en escribir. Muchos nos estamos acostumbrando que sé yo, de pronto que la computadora no los haga todo.
Inclusive hay personas que hasta pagan, ¿no?, para que un trabajo o sea, se los hagan. Hay personas que se hacen tesis, pero no es la idea de que uno por tener dinero, pues yo me haga el trabajo. ¿Y cómo vas a defender cuando llega el momento de la defensa? Ahí sí vienen los problemas, ¿no? Entonces, mejor que uno lo haga, ¿no? Puede hacerse revisarse. Particularmente nosotros tenemos también esa revisión de trabajos a estudiantes o personas, ¿no?, de diferentes universidades que vienen a casa buscando. Bueno, en todo caso, ese sería lo que queríamos decirles el día de hoy. Y bueno, pasaríamos tal vez a las dudas, preguntas, tal vez que tengan sobre este pequeño trabajo que ustedes lo van a realizar. Si bien les he dado todos los pasos para que lo conozcan, pero no es necesario que tan detallado como les he explicado lo hagan, ¿no?, sino lo hagan de manera resumida, concreta. Ya les he dicho, la clave del éxito es elegir primeramente el título del trabajo, que esté bien realizado, y bueno, a partir de ello pues ya se va haciendo, ¿no?, el título, el problema, que a ustedes lo ideal pues sería que lo hagan. No sé si, espero que lo realicen, porque últimamente he visto que no, muy pocos van haciendo las diferentes tareas. No se trata de hacerlo de hoy para mañana, por lo menos damos un mes, sería pues hasta finales del mes de septiembre el que lo realicen, y si se puede pues la posibilidad de que ustedes lo hagan una breve defensa, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta antes de ver si nos alcanza un tic de cómo se hace una defensa virtual. Ahora está de moda las defensas virtuales, ya que las universidades o centros de estudio están cerrados. Nada, está todo claro. A ver, vamos a... Tenemos que el tiempo nos alcancemos. Como ingresaron tarde, pues nos atrasamos hasta donde nos alcance el tiempo. Hola, soy Cayetana Santaolalla. Eres un alumno que tienes que defender tu TFG, tu TFM, que yo sepa, a distancia, virtual. Es decir, hoy en día nos encontramos con muchas universidades virtuales, con muchas universidades online, que permiten, si vives en otro sitio, en otra ciudad, incluso en otro país, poder hacer ese acto académico de defensa del TFG o del TFM, te permite hacerlo virtualmente. Entonces, ¿tienes dudas? ¿Tienes interrogantes? ¿Cómo tiene que ser esa defensa? Por lo tanto, ve este vídeo. Por eso he empezado, la foto, la miniatura, aparecía con unos auriculares. El primer consejo que te voy a dar, y este está basado en mi experiencia académica, es que hablar a un ordenador es un poco esquizofrénico. ¿Y qué quiero decir con que es un poco esquizofrénico? Es lo mismo que hablar a esta cámara. Pues yo me imagino que me estaréis viendo, pero no tengo a nadie delante. Entonces es muy difícil hablarle a un cacharro inerte que me está mirando, que es una cosa negra y que no se expresa. Esto es muy difícil. Es lo mismo que dar una clase virtual. Dar una clase virtual o hablarle a alguien que no estás viendo en tiempo real es difícil porque no tienes el feedback en tiempo real. No estás viendo ni sus expresiones, ni sus ojos, ni cómo se mueve, ni si está muy aburrido y está mirando el móvil, o si se ha ido a tomar una taza de café. Es muy difícil hablarle. Te tienes, y este es el consejo de oro, te tienes que imaginar que tienes a toda esa persona ahí metida, a esa cantidad de alumnos, a los miembros del tribunal que están ahí metidos. Tienes que hablarle al ordenador en cuerpo y alma, o a la cámara, o al utensilio que te ponga la universidad para hacer tu defensa virtual. Por lo tanto, el procedimiento va a ser exactamente igual que en una defensa física. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que
Tienes que ir efectivamente arreglado y guapo y serio y formal para la ocasión. Un consejo muy importante: antes del momento de la defensa, por favor, intenta hablar con la universidad para que te dejen probar todo el equipo, para que te aseguren de que funciona bien, de que tu PowerPoint es compatible con el ordenador que te está dejando la universidad, que se oye bien, que los auriculares que te dejan para hacer la defensa funcionan adecuadamente. Es decir, si no te dejan hacer esa prueba unos días antes, pues intenta llegar un poco antes al momento de la defensa, de tal manera que el tutor, el asistente de la universidad, te permite probar todo para que sepas que funciona adecuadamente. Por lo tanto, imaginándote que esas personas no están presentes pero que te están escuchando en tiempo real, va a discurrir exactamente igual que una defensa en tiempo real, es decir, con el permiso del tribunal. Lo hará el presidente, presentará a los miembros del tribunal, te explicará brevemente cómo va a ser, en qué va a consistir el acto de defensa y luego te dará el turno de palabra. Y tú habrás ensayado en tu casa, habrás ensayado, habrás repetido, te habrás cronometrado, porque los miembros del tribunal, ya te lo adelanto, en tiempo real te están viendo a ti en una pequeña pantallita y además están viendo tu exposición. Es decir, esas defensas virtuales permiten a los miembros del tribunal verte a ti en la cara en un primer plano y también tu exposición. Por lo tanto, teniendo en cuenta los consejos que ya he dado respecto a un buen PowerPoint, no repitas ni tripliques tu mensaje, sino que el PowerPoint sea una guía para ti que te complemente en tu exposición oral. Bueno, en todo caso son esas las recomendaciones que se dan para una buena defensa. Hoy por ser está de moda las defensas virtuales. Eso, si se da el caso, lo ideal sería que hagan quito. Bueno, estamos al filo del tiempo, nos hemos pasado con unos minutos. Y bueno, cualquier duda nos lo hacen saber de manera interna, a ver cómo les va con esta investigación. Nos estaríamos viendo la siguiente semana y que les vaya bien. Todo el material está en plataforma. Si alguien no puede descargar, también me avisa para mandarle por WhatsApp. Muy buenos días y hasta la siguiente clase. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe. chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Chao, chao.